¿Qué tal? Buenos días. Estamos con La Ciudad de los Pozos, estamos con los cuentos para pensar del doctor Jorge Bucay, casi estamos en la mitad. Y comenzamos, suscríbete y comparte, este es el mensaje del doctor Jorge Bucay. Esta historia representa para mí el símbolo de la cadena que vincula a las personas a través de la sabiduría de los cuentos. Me la contó un paciente que la había escuchado a su vez de boca de un ser maravilloso, el curita criollo Mamerto Menapace. Así como la reproducción ahora, se la regalé una noche a Marcé y a Paula. Dice, esa ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos con brócales de mármol y de metales preciosos, pozos humildes de ladrillos y madera y algunos otros más pobres, simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se preciara de serlo debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte, ya fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no podían incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debía de hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Algunos de ellos fue el primero, en lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizá a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no al ancho, sino hacia lo profundo, hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, había vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorprendidamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro y muy en el fondo encontró agua. Qué hermoso, ¿no? Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superior la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo, revitalizado por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío, y también empezó a profundizar, y también llegó al agua, y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué haría cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé, lo que pasara, contestaba, pero por ahora cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que habría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto. Les había
deparado un nuevo y secreto punto de contacto en comunicación a ambos pozos. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el valor de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de tu ser lo que tienes para dar. ¿Qué tal? Muy profundo, ¿verdad? Hablando de profundidad. Cuando tú trabajas el interior, cuando tú trabajas tus miedos, cuando tú trabajas todos estos programas que a veces tenemos de parte de la familia, de parte de la cultura, porque si se dan cuenta todos los pozos estaban haciendo lo mismo, ensanchándose. ¿Por qué? Porque era la idea de la vida, o era la idea de ese momento. Pero cuando nosotros hacemos lo inusual, como lo hizo este pozo que decidió observarse desde dentro. Muchas veces nosotros no nos observamos desde dentro, estamos pensando siempre en el que van a decir los demás, nos pueden tirar de a locos, porque así fue como lo vieron en un inicio. Entonces profundizar en el interior, profundizar en algo distinto, creo que es la diferencia en la vida. Creo que muchas veces no trabajamos la parte interior, somos como somos y realmente no podemos de repente discernir entre lo que también a veces nos equivocamos, porque las equivocaciones nos generan conflictos con los demás, y trabajar en nuestro interior implica renovarse, implica vaciarse de ideas, vaciarse de conceptos, de programas, de creencias, y muchas veces no lo hacemos por miedo, porque si no salimos del club de lo normal, y salir de lo normal pues solamente es una diligencia muy difícil, porque siempre queremos imitar. Por eso es importante trascender cada situación que tú estás generando en la vida, y trascender implica desafiarse y romper los moldes, romper en un momento dado con la armonía del lugar, porque esto hizo que fuera desarmónico todo, porque al trabajar en conciencia y trabajar dentro, el pozo hizo la diferencia, y muchas veces hay otros pozos, otras personas que también van a estar como tú, buscando esto que es mágico, que es trabajar la parte tuya, la parte de dentro, que muchas veces nosotros no queremos hacerlo porque tenemos miedo, porque tenemos tantos conflictos, tenemos tanta sombra, y es fundamental trabajar tu sombra, es fundamental trabajar esto negativo que tenemos, vaciarnos de estas cosas negativas, volver a llenarnos de amor, llenarnos de fuerza, porque a veces tenemos también dentro de la vida enojos, tenemos tantas situaciones negativas. ¿Cómo puedes llenar algo si estás lleno de maldad, lleno de furia, lleno de conformismo, lleno de apatía por la vida? Para poder ser una persona distinta te tienes que vaciar totalmente, y implica un trabajo profundo, un trabajo tuyo, que sin duda es el mensaje del cuento del doctor Jorge Bucay. Agradecemos mucho lo compartas, te suscribas, y te agradecemos mucho tu tiempo infinitamente. Bendiciones para ti.